La escritora uruguaya Mercedes Vigil tiene entre sus muchos reconocimientos 7 libros de oros, La Mujer del Año 2000, Mejor Desempeño Literario 2002-2003, Premio Integración Cultural 2002, Premio Dragón de San Fernando 2003, Premio Quijote 2009, Premio Victoria 2010 y 2011, Premio Horus 2012, Premio Nacional de Periodismo José Enrique Rodó 2012, nombrada ciudadana ilustre de la ciudad de Montevideo desde el año 2010 y con una actividad siempre en producción de novelas históricas. Es un gusto recibirte, Mercedes, esta mañana en el espacio de Milenio. Un gusto, ¿cómo estás? Buenos días, un placer escucharte a ti y bueno, y acercarme a toda la audiencia de Maldonado. El motivo de la conversación es que con el resultado del lunes es más fácil hablar. Tú has sido sensible y has seguido la política uruguaya desde hace muchos años con muchísimo interés. Te han interesado los temas políticos. ¿Por qué? Bueno, cuando nosotros estudiábamos en facultad, somos más o menos de la misma edad, existía algo que se llamaba filosofía política, que en Europa empezaron a bautizar hace como 10 años como metapolítica, que es la concepción que para mí personalmente debe tener todo intelectual o todo actor medianamente calificado en una sociedad sobre el sistema filosófico y político que rigen estas naciones y que debería estar, no lo está, pero debería estar hasta académicamente muy alejado de la política partidaria. Uh -huh. Pero Miguel, yo estoy hablando de la batalla cultural, que ahora es una frase que se puso muy de moda en los últimos 2 o 3 años. Uh -huh. Estoy hablando de la batalla cultural desde el año 2000, Uh -huh. porque lamentablemente hay que ser realista. Y cuando no la batalla cultural la hacemos desde el llano, digamos, desde el llano, no tenemos ni los cargos públicos ni la caja del Estado. Y cuando tenés un contendor que ha hecho de su razón de existencia en los últimos 80 o 90 años la manipulación de fondos públicos para ideologizar a la masa, si no tenés algún político o algún tesorero de alguna caja importante, o como pasó en Argentina en los últimos 12 o 13 años, vamos a entendernos, Milei no cayó como un paracaidista. Milei contó con el apoyo de muchos dueños, empresarios privados de medios públicos, que apostaron a pagar espacios para que la otra voz se escuchara, porque si no es muy difícil, ¿no es cierto? Y en Uruguay, desde la generación del 45 y desde los tristemente célebres generación del 45, el ejército marxista tiene prácticamente, desde las fines de los 50, tiene el IPA, todas las academias, las universidades públicas y muchas privadas, porque los jesuitas siempre han tenido la tendencia a que todo es de todo y nada es de nadie. Entonces se acercan mucho a las ideas marxistas comunistas. Bien, Pero ahora, sí, lamentablemente, y lo digo, perdón, sí, sí, sí. personalmente, yo he estado mucho tiempo y muy cerca, desde el punto de vista cultural, no político, cerca de la mayoría de los presidentes, y te diré que salvo Jorge Valle, que la tenía muy clara lo que era la batalla cultural, el resto, algunos por ignorancia y otros por creer que la cultura era algo, un adorno, Uh -huh. hicieron la gran Piñera o la gran Macri, ¿no? Uh -huh. Gente que pese a haber logrado, por ejemplo, Piñera, una estabilidad maravillosa en Chile, el país más igualitario de la región, se dejó comer la parte cultural y educacional y así están. O sea que tú, que venías ya anticipando, porque la verdad, en que leer tus comentarios, venías anticipando, por eso yo decía al comienzo, con el resultado del lunes es fácil, venías anticipando de que esta cuestión cultural era determinante para lo que ocurrió el domingo y que incluso viene planificada. Por supuesto, pero yo te voy a decir algo.
los intelectuales que viajan, ojo, que en Uruguay la mayoría de los políticos están 4 meses en cualquier cargo y ya se autocolocan el sello de intelectuales. Estoy hablando de la gente que venimos hace 30, 40 años trabajando en el ámbito de la cultura, de verdad, ¿no es cierto? Y especialmente independientes, ¿no? Porque está lleno de escritores, periodistas, pintores, que hace 30 años que hacen política y bueno, cuando se aburren, presentan un libro o pintan un cuadro. Estoy hablando de tener una carrera independiente y liberal en alguna rama de la cultura o de las artes. Quienes miramos, mira, yo vivo haciendo narraciones para que la gente entienda. Quien manipula los medios públicos y quien manipula la pauta en los medios privados puede convencer a la sociedad de lo que sea, pero no solo ahora que estás a un clic y que podés pagar 1000 perfiles de internet para que larguen una noticia, aunque sea una mentira y salga verdad. Uno enciende la televisión y en los canales en general, tú ves que el 80% son falsedades. Esto es el viejo código de periodista. Entre los detalles que decía hace más de 60 años, era que el periodista no debía adjetivar y que lo que informaba tenía que tener un cierto apego a la verdad. Eso nos rige ya hace varias décadas, y en especial desde que los medios de comunicación privado pasaron a manos de mega empresarios, ni siquiera los empresarios de principios del siglo pasado, que fueron conocidos sobre todo en los Estados Unidos y en Europa, como los grandes empresarios de la prensa. Ahora, el empresario que mañana compra un laboratorio y que pasado compra una cadena de supermercados, al tercer día compra un medio de prensa y por supuesto que le imprime su línea editorial muy alejado del oficio del periodismo. Tal es así que Bernstein, uno de los 2 periodistas protagonistas del caso Watergate, que terminó con la renuncia del presidente Nixon en Estados Unidos, declaró que hoy el caso Watergate no podría existir. Claro, porque los medios de prensa son un negocio. Lo que está planteando es la dependencia económica, digamos que eso ocurre nacional e internacionalmente, la dependencia económica, que en definitiva es la historia de que sin tinta no hay libertad de prensa. Es decir, no hay... aquella frase, si te complemento, que la vieja frase de principios del siglo XX que circulaba en el diario El Día: si querés saber cuán veraz es una nota o una noticia, averigua quién te paga la tinta. Claro. Claro, y tampoco dejaban escribir Dios con mayúscula, acordate, ¿no? Era Dios con minúscula. Fue toda una cultura, digamos, que hoy está exacerbado. Hasta cierto momento había ciertos límites que no se traspasaban. Hoy tenés la militancia, digamos, desde el punto de vista de la comunicación, ya en forma más desembosada, más, mucho más... Claro, pero es porque la sociedad lo permite. Y yo lo he conversado con presidentes de todos los partidos, mucho antes, y con el presidente actual hace 10 años, mucho antes de pronto que fueran presidentes, que parece que cuando preparan las campañas, parecen escuchar lo que significa la batalla cultural y después que asumen se olvidan o tiran al tacho todo lo aprendido. Pero yo se lo he dicho hace 30 años, quizás porque antes de escritora fui madre. Tú sabes, Miguel, lo que significa la educación y la instrucción en los niños pequeños. Si nosotros desde por lo menos, hablo del 85 para adelante para poner una fecha. No, pero yo me acuerdo de tu presencia en el Ministerio de Cultura en el 90, lo tengo clarísimo, ya estamos hablando del 90, ya estabas antes moviéndote. Fíjate vos una cosa, desde la generación del 45, por impulso de la Revolución Cubana, que a fines de los 59 crearon los tristemente célebres intelectuales orgánicos, que es una mezcla del gramscismo con la escuela de Frankfurt, y que Benedetti y Biglietti y Galeano publicitaron junto con los muchachos de Marcha hasta el exceso. Vos sos escritor o sos cantante, pero antes tenés que ser fiel a la revolución. Y eso es lo que ha primado. Ahora,
Miguel, ¿por qué dije de ser madre? Yo sé la importancia de la educación de todas mis hijas y gracias a Dios estoy absolutamente fascinada con el resultado. Ahora, si tú por lo menos desde el 85, y yo te invito porque lo he levantado en algunas redes y lo pueden encontrar, que ustedes vean lo que se les enseña a los niños y jóvenes desde las páginas de ANEP, desde ANEP de ayer, ojo, del gobierno de coalición y del gobierno del Frente Amplio y del gobierno de la calle Herrera y del gobierno de Sanguinetti en sus dos periodos. Si tú lees, la última vez que subí algún disparate fue hará 2 meses, pero siempre gira en torno a que el sistema perfecto político es el comunismo que gobernó durante tantas décadas la Unión Soviética. Es más, hablan de que cuando llegó Gorbachev introdujo el capitalismo y el neoliberalismo y destruyó ese sistema tan maravilloso que satisfacía todas las necesidades. Eso lo dice el programa de historia de ANEP de ayer, no del gobierno del Frente. Entonces yo pregunto, no como una escritora, no como una intelectual, no como una analista política, como una madre, si nosotros educamos comunistas o marxistas, que en el Uruguay es sinónimo de frente amplistas, desde hace 7 generaciones, ¿a quién van a votar? Tú Cuando a decís, veces están a ver, esas... para llevarlo a tierra, tú decís que esa batalla cultural en la cual obviamente, por lo que estás contando, hay uno claramente derrotado y otro triunfador, explica en gran parte, si no en todo, el resultado del domingo y por eso anticipaste que esto se venía a venir. Por supuesto, porque es de perogrullo. Mira, Miguel, yo cuento, hay 1000 anécdotas para quien quiera sacar la cabeza del termo, porque también los votantes de la coalición tienen la cabeza en un termo y se ponen a analizar quién tuvo la culpa Sí. y quién es el responsable de que pierde. Y bueno, cuando vos publicitás que vas a hacer una batalla cultural y asumís, y en la primera semana dejás los planes marxistas, nombrás nueva gente del MLN, permitís que se sigan levantando monumentos y que grupos de terroristas como el Grupo Crisol recorran escuelas y liceos hablando de derechos humanos. ¿Qué pensás que esos jóvenes van a pensar cuando cumplan 18 años? ¿Van a valorar la república, la vida del otro, el orden? No, van a pensar que lo que dice Mujica, que no hay cosa mejor en la vida que entrar a asaltar un banco con una 45, es ley, pero es ley moral. Y cuál Entonces, sería tu explicación para, digamos, el triunfo de la coalición en ese momento? yo Ahí, creo que en ese momento es horrible lo que sí. voy a decir y es políticamente incorrecto, Ujú. porque todavía quedaba gente educada en la vieja escuela, pero a medida que los veteranos van feneciendo por la ley de la vida y van asumiendo el voto nuevas generaciones, Miguel, si vos educás durante 50 años a veganos, no te podés asombrar porque en el 2024 voten en contra de las vacas. Digo, es tan de perogrullo que ni siquiera necesitas un análisis geopolítico. Yo cuento cada vez que salgo en una radio cuento historias o anécdotas reales de cómo la manipulación de masas a través de la educación y los medios de comunicación. Te voy a contar el mito de los Borbones. Ujú. A Juan Carlos y Sofía, cuando se casaron en los 60 y cuando Franco decidió que iba a ser a su muerte el rey de España, les tiraban tomates y huevos cuando bajaban porque los Borbones eran detestados en la España franquista. Sí. Entonces, ¿qué hizo cuando aprobó la Constitución del 67, ya previendo su muerte y la elección de Juan Carlos por parte de Franco? Ujú. Llamó ni más ni menos que Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, el primer presidente de la democracia, el aeropuerto de Barajas tiene su nombre, en aquel momento, en los 60, dirigía los medios públicos de España, que en aquel momento eran radio, televisión y varios periódicos. Y juntos diagramaron cómo crear el mito de Juan Carlos, republicano salvador de España.
e Claro. inventaron durante 3 o 4 años el mito de los Borbones. Los Borbones pasaron de ser, como era el padre de Juan Carlos, el rey Juan, un tarambana, Ujú. ¿no? Sí. A ser prácticamente los creadores de las repúblicas y de las libertades en Bueno, con España. ayuda del Y tejerazo también, ¿no? Que fue un hecho que bueno, también el marcó. tejerazo, Claro. perdón, el tejerazo Ujú, fue después ujú. y los estudiosos dicen que también fue un Sí, invento. sí, Pero sí. lo que te quiero decir es que tú, si manejas los medios públicos y si manejas las pautas de los medios privados, podés convertir a Jack el Destripador en el mejor de los santos. Y en Uruguay, si queremos tener un ejemplo, y si hubiéramos tenido las auditorías que quedaron en promesas como tantas cosas, lo hubiéramos visto, porque hasta un perfume Pepe financiamos desde el Banco República todos los contribuyentes. Nunca, creo, en la historia del Uruguay, el Estado gastó tanto dinero en la creación del mito de Mujica. Hoy tú vas a cualquier parte del mundo y Mujica no mató, no robó a los empleados de Sudantec, no gana miles de dólares. Digo, eso no es casual. Si bien hay ciertas características de la personalidad de Mujica, como en el invento de los Borbones, cierta característica de la personalidad del futuro rey Juan Carlos que permitían, el resto es un andamiaje. Si tú en los medios repetís con el neolenguaje. Mira, hay algo que es clarísimo. Vos hablas con las nuevas generaciones Ujú. y cuando te hablan de alguno de los presos de la dictadura, te dicen, sí, porque lo dicen los periodistas de mi generación Ujú. y los más jóvenes ni que hablar. Cuando te hablan de cualquiera de los que puso bombas o mató, te dicen porque fulanito fue secuestrado en la calle y llevado a un centro clandestino de reclusión. Eso es Ujú. todo mentira. Ujú. No fue secuestrado. Lo llevaron preso porque puso una bomba y lo hubieran llevado preso en cualquier sistema democrático o no democrático. Y las cárceles no eran lugares clandestinos, era porque un Uruguay que tenía 2 cárceles se vio de golpe con más de 6.000 prisioneros. Digo, cuando vos repetís una mentira desde las aulas, porque vuelvo a decir, el grupo Crisol se pasea por todas las aulas desde el 85, ¿qué van a pensar las nuevas generaciones? Es más, ¿te Cuando, acuerdas que yo hace sí, años sí. intervine, fui contratada para trabajar en Canal 10 en un programa que se llamó El Gran Uruguayo, Ujú. que era un formato de la BBC antes de la pandemia, Sí. que elegía a cuál era el uruguayo. Creo, ya ni me acuerdo, creo que ganó Artigas. Bueno, pero eso no es lo importante. Recuerdo que Canal 10 siempre era el domingo temprano salía 18 de julio para entrevistar a la gente sobre diversos tópicos. Ujú. Y en un domingo el tema era don José Valle y Ordóñez. Eran los políticos del 900, pero el más publicitador era don Pepe Valle. Y Ujú. salieron con la tradicional foto de don Pepe con el, sobre todo, Sí. bajando del diario El Día, Ujú. y el 90% de los jóvenes dijeron Pepe Mujica. Claro, claro, claro. Y eso no sale de un repollo, eso sale de los bancos de escuela, de los bancos de liceo y de la Universidad de la República. Sí, sí. Y eso no solo lo hicieron los marxistas, lo hicieron en el 85 blancos y colorados cuando entregaron, para poder gobernar, la educación, la cultura y la academia nuevamente a los partidos de izquierda. Entonces, digo, por eso digo que antes como madre sé cómo se ideologiza a varias generaciones. En definitiva, para ti, Mercedes, el dato no mató el relato. El relato continuó, se agrandó, se permanece, porque fue una de las frases que manejó mucho el gobierno en este aspecto de decir, bueno, logramos gestión, logramos, acá están los datos, las cosas no fueron tan mal, se planteó la pandemia, salimos de esto, salimos de la sequía, salimos de un montón de cosas, pero llegado el momento hay un relato cultural que permanece y crece, por lo visto, a estar por lo del domingo, que es lo No, que... pero va a estar por Chile. Pensá en Chile, pensá en Argentina,
Pero pensá sobre todo en Chile, que no tuvo, fue la mejor economía durante décadas de la región. Y lo prendieron fuego, les bastó importar de Venezuela 2 o 3 mil agitadores para que todos los jóvenes que habían sido educados en que Allende, en vez de ser un comunista que detestaba la República y que se paseó con Fidel Castro en un jeep con una ametralladora por todo Santiago, cuando asumió, le contaron la historia de un Allende demócrata republicano. Y si tú le contás desde el 5 de escuela hasta liceo, hasta las universidades, Sí, sí. los periodistas que salen en televisión están todos ideologizados. A mí me pasó, hará un año, la última vez que acepté ir a desayunos informales, no me acuerdo cuál era el tema, Sí. pero había un periodista joven, egresado, creo que de la Católica, que discutió hasta el hartazgo cuáles eran los órdenes de las leyes, cosas que cuando éramos jóvenes, cuando nosotros éramos jóvenes, sabíamos que estaba la Constitución, las leyes, las sentencias de la Suprema Corte de Justicia y los decretos departamentales. Bueno, hay una inversión desde las aulas de nuestro sistema jurídico que, entre otras cosas, ha permitido que la reforma espantosa del Código de Proceso, la inserción de una fiscalía. Tú hablas con la gente, y estoy hablando con los periodistas en la tele, y te dicen que fiscalía es el poder judicial. Claro. Ni siquiera saben que depende del Ejecutivo. Digo, hay un embrutecimiento colectivo y una negación de determinado estatus en aras de una ideología. Entonces, hoy, Bien, si pero venimos en por todo un caso, país, en todo caso reconocerás que hay una inacción del otro lado respecto de poner las cosas en la balanza, ¿no? De equilibrar las cosas. yo te voy a decir algo. Yo era muy joven cuando la apertura democrática y todo eso, y durante los primeros años de la democracia pensé que era una inacción. Después me di cuenta que es una complicidad, hay un sistema de pactos, ¿no es cierto? Y a la prueba me remito, lo que está sucediendo hoy. No podemos tener tantos gobernantes anestesiados que liberen la educación, que es el cerebro de las futuras generaciones, a ideologías que naturalmente, y estoy dando un dato, no estoy dando opinión, terminan en dictaduras, porque el socialismo del siglo XXI lo estamos viendo haciendo destrozos en toda América Latina y ahora en España. Entonces esto no es una opinión, porque estamos, Miguel, yo siempre saqué la pata, como dicen, saca la pata del lazo, de la nueva tendencia de los últimos 100 años de la posverdad, que todo es opinable. Sí, hay cosas que son opinables, pero si tú estás frente a un automóvil no podés opinar que es un plato volador. Bueno, en América Latina el socialismo del siglo XXI, con Nicaragua, con Venezuela, ni que hablar con Cuba, lo que pasó en Bolivia, antecedentes de Perú, lo que está pasando en Chile, que además vienen por todo. Ya acá el Frente Amplio está hablando de hacer nuevas constituciones. Digo, el dato mata el relato, es relativo, porque cuando vos financiás con la caja del Estado un relato y lo repetís hasta el cansancio en los medios públicos y en los privados con la pauta, se transforman en una realidad para miles y miles de votantes. Auguras entonces, de acuerdo a esto, tiempos complejos desde el punto de vista cultural. Sin lugar, en Uruguay la cultura murió ya hace mucho tiempo. Las manifestaciones culturales son manifestaciones políticas en las últimas décadas, ¿no? Los representantes de la cultura que nunca tuvimos nada que ver con ninguna fuerza política ni con el Estado, somos contados con el dedo de una mano, porque yo he viajado a la otra punta del mundo, siempre representando editoriales privadas, y me he encontrado con pseudo colegas con un cartelito que o estaban financiados por el MEC o por alguna intendencia, digo, son políticos, operadores políticos, ¿no es cierto?, que venden 2 libros, pero que manejan la caja.
y manejan y financian los poquitos programas culturales que tenemos y financian. Tú entraste este año, yo no voy más, he negado hace años, Sí. pero tú entras a la Feria del Libro y yo no estoy haciendo una valoración del tema de los desaparecidos porque no me compete, pero tú entras y a la derecha este año tenías las caritas de los desaparecidos y de los no desaparecidos, porque hay muchos que ya aparecieron, y del otro lado un mapa del batallón en donde están excavando. Entonces, vamos a entendernos, eso no es cultura. No, Eso no es es cultura, no poder dar vuelta a una no es de la página. cultura que hablaba Onetti o Emil Rodríguez Monegal. Ya Emil Rodríguez Monegal, horrorizado por la generación del 45, que llegó a prohibir a Onetti y a Borges porque se negaron a publicitar la revolución cubana. Emil Rodríguez Monegal se fue a Francia a publicitar, a armar una revista literaria, porque ya el Uruguay era asfixiante. Claro. Entonces, yo lo que digo y lo veo con ilusión es, en estos días ha circulado la creación de una nueva fuerza de derecha conservadora, porque realmente los partidos tradicionales no fueron marxistas, los partidos tradicionales fueron patriotas, esto es, exaltando, porque vamos a entendernos, el patriota está en la vereda opuesta del nacionalismo. El nacionalismo fue lo que produjo problemas como terribles, como Mussolini o como Hitler, porque odian a las otras nacionalidades. El patriota ama su patria y respeta que el vecino ame la suya, ¿no es cierto? El conservadurismo es, a diferencia de los revolucionarios, ama lo que sucedió y mira el futuro como construcción. El revolucionario destruye el pasado, es lo que estamos viendo. Si uno sale a la calle y entrevista a las nuevas generaciones, difícilmente van a saber que eran los 33 orientales, La Valleja, Rivera, cómo es nuestra bandera, cómo es nuestro himno, porque hay una destrucción programada. Sin embargo, el otro día se anunció que se iba a formar una nueva fuerza política directamente, no de centro, porque la socialdemocracia, que es la que ha destruido a Alemania y la mitad de Europa, y está recogiendo los frutos de un socialismo disimulado, es la que acá representaron los partidos tradicionales desde el 85, que es un progresismo con desodorante o con corbata, como dice Fattoruso. No sé si me explico. Sí, este colectivismo desembosado y este odio hacia la propiedad privada y hacia el empresario es progresista y es colectivista. Nosotros no vamos a salir, no vamos a hacer la batalla cultural con los mismos de siempre. Necesitamos como en Argentina, necesitamos alguien que de afuera cree una fuerza sin compromisos políticos, que es otra de las cosas que aqueja al Uruguay tan querido y tan vapuleado. Todos son primos. Lo dijo Nanata cuando quiso hacer unos informes hace más de 15 años en Uruguay, y lo echaron. Dijo, en Uruguay no se puede hacer periodismo de investigación porque son todos primos. Sí. Creo que eso es lo que pasa. En realidad hay una dependencia económica que es muy latente, ¿no? Es muy difícil de hacer funcionar medios en Uruguay, más hoy con la cantidad que hay, sin una dependencia económica, sea estatal, sea pública, sea privada, mantener los medios, y después está todo el tema de las redes también, que sería motivo de otra charla. Mercedes, te agradezco estos minutos de reflexión, sin pelos en la lengua, sabes que es bien polémico. Estás diciendo que la izquierda se combate con una derecha de otro tipo, no con tibieza, digamos, sino con posiciones más radicales. ¿No le tenés miedo o temor o cierta aprensión a la polarización famosa, la que tanto se habla? Mira, yo hará 2 o 3 meses me hicieron un reportaje en la revista Paula, y desde ese día que acuñé un comentario, lo vengo repitiendo porque me parece el más representativo de lo que sucede hoy en Uruguay.
En ese reportaje, cuando me preguntan cuál es mi sensación de la coalición, todavía no habían pasado las elecciones, yo digo que la coalición pecó de tibio. Y aclaro, y es lo que creo hoy, que cuando tú estás en una carretera de alta velocidad, como estamos ahora, en un momento crítico de la historia, ¿no es cierto? Tú no podés pararte y decir, voy al norte y al sur a la misma vez, porque te parás y no haces nada. Eso fue lo que le pasó a la coalición. Quiso quedar simpático con todo el mundo diciendo que iba al norte y al sur y no fue a ningún lado. En estos momentos bisagras de la historia, tú te tenés que parar en la carretera y decir claramente hacia dónde vas, porque la batalla cultural en este siglo que vivimos, con los medios de comunicación tan atomizados y tan en manos de grandes megamagnates, la batalla cultural no se da con un tenedor. Y vuelvo a repetir lo que ya dijeron, pero lo dije yo mucho antes, lo que dijo la otra vez Laje y que causó que los brutos periodistas argentinos se pusieran a discutir para distraer la atención. La cultura es más poderosa que una ojiva nuclear. Por eso es tan importante la batalla cultural. Escritora Mercedes Vigil, muchísimas gracias por tus minutos esta mañana con Millennium. Gracias para todos y que todo sea para bien.